Bueno, continuamos con las temáticas sobre el alma, sobre el más allá, sobre el qué ocurre al abandonar el cuerpo, sobre la reencarnación. Y bueno, Andri García nos va a compartir algunas cuestiones, algunos puntos. Algunos de que los que iban a participar pues todavía no han llegado. Bueno, quiere, bueno, te dejo lugar, Andri, para que ponga con qué pregunta quieres comenzar. A ver, vale. No puedo pasar esto para la derecha, no me deja. Vale. Hace tiempo, bueno, Salmo, ¿no? Un libro de los Salmos, 102, dice, hace tiempo que fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permaneces, todos se gastan como la ropa, los cambias como un vestido y se mudan. Bueno, a ver, y es un hecho de que la reencarnación es parte de la existencia. Como dice el Salmo, solo se cambia de ropa o muda de casa. Sí, de hecho vi una frase que había leído en ¿qué libro era? Hechos de los 12 apóstoles, creo que era, o Evangelio de los 12, me parece que era. Bueno, donde Nicodemo se acerca a Yeshua, a Jesús, y él le menciona algo sobre Job, donde Job habría dicho, Job el idumeo, habría dicho que vamos de casa en casa avanzando hacia el palacio, ¿sí? Hasta el día que lleguemos hasta el palacio, o sea, de casa en casa, o sea, de cuerpo en cuerpo. Yo he buscado la cita en Job, pero no la he encontrado. No, no sé si la quitaron, no sé si hay alguna parte que falta. Pero bueno, es también una forma de verlo, ¿no? De que vas de casa en casa hasta que llegas un día al palacio. O sea, casa a casa es el cuerpo como envoltorio y la, el palacio, ¿no? Sería el cuerpo de cuarta densidad, ¿no? Lo que llaman el cuerpo de la resurrección. Y como estaba diciendo en otra ocasión, ¿no? El aspecto de la vida y de la muerte, si uno como dije, si uno lo analiza en inglés, te dice que es una cosa que precisamente Jesús le explicaba, y eso le explicaba a Nicodemo, que lo interesante, el hecho de que lo vemos todo el tiempo, pero como que no pilla a veces el ser humano, o el adámico, quiero decir, los hijos de Adán, cómo la vida misma o la naturaleza nos habla, pero a veces como que los dogmas o las doctrinas se interponen, las creencias, digamos, establecidas, los paradigmas. Y lo ves desde Génesis, que dice Génesis, que en 6 días, o en 6 y yo mismo, o sea, en 6 periodos, en 6 eones, fue hecho el universo, ¿no? Y en un séptimo se descansa. Lo mismo, si observamos las dimensiones que existen, tenemos que ir evolucionando y avanzando en las 6 dimensiones hasta que lleguemos a la séptima, que es la salida del mundo, o sea, la salida del cosmos. O sea, ya no pertenecemos ni al tiempo ni al espacio. Entonces vamos desde la primera dimensión, ¿no? La primera densidad, la segunda, la tercera, estamos en la tercera, o sea, como si fuese el tercer día. Y dice, y fue la tarde y la mañana, el primer eón. Debería plantearse, ¿cómo es eso posible? ¿Sí? Si vamos desde la tarde, fue la tarde y la mañana. No dice desde la tarde hasta la mañana, que también sería extraño porque sería asumir que es durante la noche. No, tampoco dice y fue la mañana hasta la tarde, un día, en el sentido de día, de un día, o fue la mañana hasta la siguiente mañana, un día entero. No, lo que dice es fue la tarde y la mañana. O sea, no tiene sentido. Si uno observa la concepción de la tarde, dice la palabra hebrea Erev, ¿sí? Y Erev es posiblemente la palabra que da lugar al término griego Erebu. Y si uno estudia qué es el Erebu, ¿sí? El concepto de las sombras infernales en la mitología griega, era como en el principio de los tiempos, el mundo del más allá y de las fuerzas de la oscuridad que reinaban en el más allá. Por tanto, el atardecer o el ocaso es una forma de referirse a irse al más allá. Y vemos el ejemplo en cómo el sol, ¿sí? Que es la luz, abandona, y eso también lo tenían mucho los egipcios. Decían que
que el sol, ¿sí? Ra, se iba durante la noche y durante la noche estaba teniendo una lucha, una batalla con Apep, que era una especie de dragón gigante. Luchaba allá y eso representaba el más allá. Luego de haber vencido a Apep, volvía nuevamente y se levantaba por el horizonte, en el oriente, ¿no? Entonces ahí nos va como dando a entender diferentes cosas. La oscuridad, el más allá, ¿sí? El tiempo en el que no estamos en el mundo físico, o sea, donde hay luz, donde se puede ver los ojos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vemos? No más que reflejo de la luz. De no haber sol, no podemos ver nada. Entonces, todos estos conceptos tan interesantes nos los está reiterando, nos está explicando en la propia naturaleza. Y luego de todo ese tiempo en el que estamos en el más allá y tenemos que volver, y eso día tras día tras día, ¿durante cuánto? La semana tiene 7 días, ¿no? Entonces, 6 días y después tienes un séptimo que descansas porque ya no necesitas seguir reencarnando. Y cuando nace el sol, cuando vuelve a salir el sol, se dice en inglés sunrise. Y rise es la palabra que se traduce de las traducciones de King James, todas en inglés, para la palabra takum, que es en hebreo levantarse, que es lo que traducen como resurrección. Entonces, en inglés rise, sí, levantarse o alzar, es lo mismo, o sea, que revives cada vez que está amaneciendo, nuevamente sales, es la victoria de Ra. Y otra cosa interesante es que las propias palabras y los propios sonidos deberían ser lo suficientemente, o sea, suficiente argumento para agregar, ¿sí? A los insumos, porque uno va llegando a las deducciones a través también de la suma de conocimientos. Y el sol en inglés se dice son, y como se dice hijo, se dice son. Entonces, si uno cambiase la palabra sol y dijese la palabra hijo, porque en realidad suena igual y es una analogía, porque está el hijo del hombre, sí, es una relación también con el sol. El sol siempre de la cultura, de todas las culturas antiguas, está relacionado con el hijo del hombre, con el hijo de Adán. Entonces el sol muere, el atardecer, el hijo del hombre muere, sí, va al más allá, al reino del reino de Set, donde está la bestia Apep tratando de devorar el sol, ¿sí? Y después vuelve victorioso y se alza y resucita y revive nuevamente durante el día con el reino de Ra. Y otra vez vemos lo mismo, ¿no? Entonces ya a través de ese ejemplo, que es más que inequívoco, que es más que argumento suficiente para que uno piense que todo el universo siempre nos está hablando y nos está dando una información, ¿no? Um, ¿Por qué en el cristianismo y en algunos sectores del judaísmo niega mucho la existencia de la reencarnación? No puedo hablar del judaísmo porque en ese sentido no he tenido la oportunidad de hablar con judíos religiosos sobre su punto de vista sobre la reencarnación, pero tengo entendido que algunos grupos mistéricos lo abordan, especialmente aquellos que profundizan en la Cábala. También ocurre en el Islam, hay ciertos grupos que profundizan más en estos temas, pero no es un tema, digamos, común, no es un tema de clases básicas. Es como si esperases que una persona en primaria o en párvulos le enseñasen física o química o física cuántica, como que eso no está para ese nivel, eso solo lo enseña más adelante. Entonces, Yeshua hacía eso y se encuentra en la literatura antigua, la literatura de los primeros 3 siglos del llamado cristianismo, que se relata que Yeshua hablaba de estos temas de la metempsicosis o de la transmigración del alma, lo que otros llaman la reencarnación, solamente con sus discípulos, solamente con los más cercanos, y no hablaba de esto con el público, con el pueblo. Entonces hay diferentes razones y él mismo lo explica diciéndoles que no les enseñen cosas profundas a las personas, a la gente, salvo que los hayan analizado previamente, que encuentren que ellos tienen una capacidad de discernimiento, que tienen un alto nivel de compromiso y que realmente se dedican a estudiar e investigar. Pero si no, simplemente hablen de cosas simples con la gente, cosas llanas, cosas de la naturaleza, del buen trato los unos con los otros, del amor y la fraternidad, pero no de temas profundos. O sea, que analicen a la gente antes de hablar de esos temas. Eso se llama hermetismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se empezó una guerra contra esta temática? Bueno, ocurre que en el año 380
81, 82, se desarrolla el primer concilio de Constantinopla, ¿no? Creo que es Teodosio, sí, el emperador romano Teodosio, el que lo manda a establecer. Y uno de los planteamientos importantes era, entre otros, cómo frenar el crecimiento de las personas, de los individuos y los grupos que estaban estudiando en mayor profundidad a las escrituras y en especial las enseñanzas de Yeshua, ¿no? Entonces ocurría que empezaban a entender, a discernir que la trascendencia o sea, que todo el asunto de las enseñanzas de Yeshua en realidad se trataban o consistían en la trascendencia del propio alma, en la evolución del alma y en su avance hacia la perfección. Mientras que lo que normalmente interesaba al establecimiento religioso era el concepto mal llamado de la salvación, que no es salvarte de los problemas a través del cambio interior, sino de salvarte de un presunto infierno, ¿no? Entonces ellos querían tener el monopolio donde la gente tuviese que pasar por ellos, ¿sí? Que no tuviesen libertad de pensamiento, em, una libertad respecto del trabajo interior y de la espiritualidad, sino que tenían que depender de una institución y tenían que financiar esta institución y esa institución representaba la autoridad gubernamental y ellos eran quienes dictaban cómo las personas debían proceder y que tenían que estar sometidos a ellos, porque se supone que ese era el asunto, ¿no? Coger la religión y convertirla en un sistema para el Estado de control sobre las masas, o sea, no iban a aceptar que la gente simplemente dijese, bueno, yo puedo tener paz interior, me trato bien con mis semejantes y ya está, todos somos iguales. Entonces, ¿qué sentido entonces tiene el Estado, el emperador? No le van a rendir cuentas a ninguno de ellos. Entonces, no podían aceptar este tipo de cuestiones. Por tanto, declararon que era una herejía, es decir, un concepto completamente diferente, de pensamientos diferentes y ideas diferentes, en un sentido despectivo, ¿no? Ellos ponían una etiqueta, no es que tú tuvieses que analizar qué significa esa definición en el diccionario, sino que asumían que eso era algo negativo. Entonces dicen, este es pagano, ¿no? Es campesino, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Hereje, que tiene una distinta opinión, ¿no? Entonces hacían sentir a la gente mal, diciendo que iban a ser excomulgados, o sea, ni iban a estar en la comunión de la secta. Uf, menos mal, ¿no? Entonces ese es el concepto con el que ellos empiezan a trabajar y a perseguir, ¿sí? Y a quemar literatura, a destruir literatura y a vetarla, como si ellos tuviesen la autoridad para hacer eso. Y bueno, y así continuó, ¿sí? Entonces crece esta idea y ocurre que cuando llega el protestantismo, llega primero sin una información sobre esto. Ellos, o sea, no se ve que haya una información o un conocimiento respecto a estas enseñanzas de Yeshua, porque en gran medida si uno habla de la época de Lutero, que me parece que era 1534 por ahí, algo así, eh, la literatura más importante sobre esto estaba oculta o había sido destruida. Entonces, ¿cómo iban a saber sobre estos temas? Pero pasa después de la Segunda Guerra Mundial en Nag Hammadi, en Egipto, que un beduino encuentra unas urnas, por así decirlo, unos frascos, unos recipientes, supongo que de barro, donde se guardaban ciertos pergaminos y durante un tiempo no se le dio mucha importancia, pero cuando se empezaron a analizar en cierta ocasión, que estaban creo que escritos en lengua copta, mm, después de 1945 creo que fue, empiezan a descubrir que había una serie de informaciones que habían escapado de la arbitrariedad, ¿sí? Del arbitrio del primer concilio de Constantinopla, ¿no? Entonces ahí se empezó a conocer que en efecto Yeshua sí había estado hablando de estos temas, ¿sí? Porque había más de 45 manuscritos ahí. Y bueno, también hay que considerar que en los yacimientos de Oxirrinco y en otros sitios también había otros fragmentos de literatura. Con el tiempo se encontró en algunas bibliotecas privadas y algunos museos también otros fragmentos. El Vaticano también tenía información de esta oculta, lógicamente, cómo no iba a ser. Entonces empezaban a saber que Yeshua sí hablaba, sí había enseñado sobre esto. Por esa razón el protestantismo nació sin tener conocimiento de que esto había estado oculto. De todas maneras,
tampoco me imagino a Lutero, al Calvino, a alguno de estos aceptando esta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían su propio sistema de creencias. O sea, ellos de los, digamos que de 4 puntos, con 2 no coincidían con la Iglesia Católica y otros 2, la Iglesia Católica, o sea, ¿cómo decirlo? Digamos que tienen 4 aspectos en los cuales todos están equivocados, solo que 2 de ellos sí tienen razón, digamos, entre ellos respecto a la Iglesia Católica. O sea, en fin, el punto es que es solamente una metamorfosis o un cambio donde algunas cosas son mejores, sí, en efecto, pero siguen sin saber cosas elementales, o sea, siguen con el concepto de que hay un infierno eterno, de que tienes que someterte a la institución, de que no eres libre de crecer espiritualmente y llegar a la trascendencia, de que la resurrección es un concepto de que revive el cuerpo que estaba descompuesto para vivir aquí, de que el cielo es una cuestión abstracta donde vas a subir en algún momento. O sea, muchos de estos elementos en realidad los seguían creyendo. O sea, ellos, aunque se hubiesen emancipado, por así decirlo, de la Iglesia Católica, ellos siguen guardando, y hasta el día de hoy, todos estos grupos en realidad son herederos de la Iglesia Católica, aunque digan que no, porque no tenían otro fundamento. El fundamento eran los judíos, pero los judíos primero habían sido expulsados de su tierra, estaban errantes. ¿Qué le ibas a preguntar a un judío que te enseñase? No tenían cómo enseñar. Estaban más preocupados por la supervivencia, porque los perseguían en todos lados. Y segundo, ¿cómo se dice? Asur, o sea, prohibido dentro de la tradición de ellos enseñar a los gentiles. Entonces, ellos pueden saber y entender muchas cosas, pero no se lo van a compartir a los gentiles. De manera que si los maestros no te explican las cosas, ¿quién te las va a explicar? Pues le toca a la gente interpretar por su cuenta, porque no tienen las raíces, no tienen las bases, no tienen el idioma, no tienen la cultura, les toca inventar, les toca asumir, o sea, interpretar y especular. Y eso es lo que ocurrió con el protestantismo. ¿Sí? Tuvieron que partir de unas bases especulativas porque sus fundamentos eran la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es la madre de las mentiras. Entonces, los que verdaderamente tenían la responsabilidad de enseñar eso éramos los judíos. Pero, como digo, o estaban huyendo, escondiendo, tratando de ganarse la vida, o sea, de sobrevivir, o dentro de sus estructuras y sus jerarquías de mafia religiosa, prohibían que se enseñase los misterios del reino de Dios, por así decirlo, del universo a los gentiles, ¿no? Entonces ahí tenemos estos problemas, ¿no? De que unos puede que quieran conocer la verdad, pero otros no se los van a enseñar por sus tradiciones y el otro no tiene el fundamento o no entiende la lengua y así, o sencillamente no tenían la literatura, no sabían que Yeshua se había hablado sobre la reencarnación. Entonces, el problema aquí es eso, ¿no? Que el protestantismo no es más que la herencia de la Iglesia Católica negándose a ciertas cosas, pero absorbiendo todo lo demás, ¿no? Estamos bajo la rueda del samsara, estamos cíclicamente puliéndonos hasta alcanzar lo necesario para ir a la cuarta densidad. Sí, exacto. Los religiosos de aquel tiempo temían que Yeshua tocara este tiempo de la reencarnación y quedara evidenciada para las generaciones futuras tuvieran una expansión de conciencia. La verdad que no sé muy bien el punto de vista que tuviese gente del Sanedrín, como fuesen, o sectas, ¿no? Como los saduceos o los fariseos o los esenios respecto al concepto de la reencarnación. O sea, hay cierta literatura que menciona a Juan el Bautista hablando del tema. No sé cómo Juan el Bautista lo sabía, posiblemente por revelación, ¿no? Porque si quieres buscarlo, literalmente no lo encuentras. Como digo, es una cuestión que tienes que estudiar y analizar para irte dando cuenta del punto. Y te das cuenta de que en realidad sí era muy común que Yeshua hablase eso con sus discípulos. De hecho, una vez encontraba a una persona ciega y lo primero que ellos le preguntan es, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, están refiriéndose a que el alma ya había hecho algo previamente. ¿De dónde salen esas ideas en su cabeza? Porque ya venían hablando de eso todo el tiempo. Cuando les preguntan, ¿quién dice a la gente que soy? Dice, no, es Juan que ha vuelto de entre los muertos. O sea, ellos ya asumían este tipo de cosas. Él mismo les dice, están esperando a Elías, ya vino, era Juan. Entonces, ¿cómo iba a ser Juan si Juan mismo dijo que no era Elías? ¿Iba a mentir? No, porque conscientemente no lo recordaba. Eso quiere decir que, o sea, que no era Elías que había subido por allá, quién sabe qué sistema estelar, y después lo bajaron aquí, porque todo el mundo sabía que había nacido de la prima
de la madre de Yeshua. Es decir, o sea, que eran primos, ¿no? Sí, que Juan el Bautista y Yeshua eran primos. Entonces, ¿cómo iba a ser Elías? La única manera es que de algún modo el alma de Elías hubiese entrado en el vientre de él, que es una cosa que Yeshua explica en otra literatura, de esta que enseñaba y transmitía Valentino de Roma, ¿no? Por ejemplo, el siglo II. Entonces, sí había una información, sí había un conocimiento, pero no tengo, no sé, ¿sí? Qué tanto sabían sobre esto la gente en el Sanedrín, o por lo menos los grupos religiosos, pero me da la impresión que ellos no sabían sobre esto. Y una de las razones simples es porque Gamaliel, siendo uno de los mayores sabios, ¿sí? Que había en ese entonces, no tampoco entendía sobre eso, porque hablaba con Yeshua y le decía, ¿cómo puede ser que una persona vuelva nuevamente a nacer en el vientre de su madre? Sí, o sea, él tampoco lo estaba entendiendo, como que en el vientre de su madre, entonces sería otra vez en el vientre de otra madre, ¿cómo iba a ser otra vez sobre su propia madre? Él mismo tampoco lo estaba pillando. Quiere decir que dentro de su cultura no estaba a comprender eso. Ahora, sí es cierto que en los últimos siglos, dentro del concepto de la cábala, se ha entendido a través de la deducción, porque eso es lo que te hace el conocimiento, llegas a deducciones, aunque no tengan la información literal, deduces, atas cabos y llegas a conclusiones. Entonces, sí está el concepto de que posiblemente sí existe reencarnación, ¿no? ¿Es cierto que el alma elige qué vida va a tener? Elige a los padres, la nacionalidad, el estatus económico, el color de piel y la religión. Todo esto lo tiene que ir coordinando el alma con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la conciencia crística, es la conciencia de la mente recta de toda la red de conciencia en el universo, ¿no? Entonces, hay una sincronía entre nuestro ser y esta conciencia superior. Pero ocurre que podríamos decir que nuestro ser es multidimensional, ¿no? Entonces, tiene una porción en cada una de las 7 dimensiones, pero se hace consciente solamente de una a la vez. Entonces, ahora mismo solo se puede hacer consciente de esta tercera dimensión, aunque tiene secciones de sí mismo en cada una de las otras dimensiones. Esa parte de nosotros que está operando en todo esto es lo que podemos llamar mente-alma, ¿sí? O conciencia, mente-alma, conciencia, por así decirlo. Tiene una porción que está conectada a la infinitud, que es lo que podemos llamar ruach o espíritu, y después tiene el envoltorio que utiliza para poder desarrollarse en una dimensión particular. Por tanto, es multidimensional como ente, ¿sí? como totalidad, pero se va desarrollando por el momento, ¿sí? A la vez en un solo vehículo, en un solo veste, ¿sí? En un solo avatar. Entonces, como es mente, ¿sí? Opera en todas las leyes de la mente, o sea, el universo es mental, es mentalismo. Tiene varios niveles de desarrollo y de comprensión. La parte a la que menos tiene acceso es lo que podemos llamar el inconsciente. Tiene la parte donde mayormente opera, que es el subconsciente, y tiene la parte que cree que opera o que dirige, que es la parte consciente. Pero hay una parte mayor que es el supraconsciente. Entonces, el supraconsciente es parte integral de la comprensión y la plena conciencia en la mente colectiva. No obstante, no tienes acceso a ello, salvo cuando estás avanzando, pero está más cerca, digamos que la conciencia del Espíritu Santo en ese sentido, con ese estado supraconsciente. Entonces, ese estado supraconsciente, que es el que dirige la parte subconsciente y en cierto modo la parte consciente, digamos que se ha puesto de acuerdo con el Espíritu Santo antes del desarrollo de las diferentes líneas espaciotemporales para configurar las experiencias que vas a desarrollar en cada encarnación, ¿no? Y eso se desarrolla millones de años antes de que empieces a encarnar. Entonces, sí hay una parte de ti que lo sabe, lógico, pero no llegas a ese acceso porque hay una especie, digamos, de capas, ¿sí? Y estas capas son parte necesaria para el proceso de transformación y de autosuperación.
Por ende, no llegamos aquí sabiéndolo todo. Llegamos aquí y empezamos a recordar ciertas cosas, como decía Platón, estamos recordando. Entonces recuerdas ciertas cosas y empiezas a aprender otras, pero esas que estás aprendiendo en realidad también las estás recordando, porque el tiempo, aunque nosotros pensemos que es lineal, que hay un principio y que hay un final, en realidad todo ya existió y ya se prediseñó y se preconfiguró en la conciencia colectiva antes de que entrásemos a desarrollarnos en este universo. Entonces, es casi como si estuvieses mirando una pantalla y ves todo el proceso de tiempo, cómo se va a desarrollar, y dices, vale, aquí voy a encarnar así, aquí, 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 hasta el final. Entonces ya viste toda la película, ya sabes cómo se va a desarrollar, elegiste las circunstancias adecuadas, las más óptimas, y cómo se interactúan y se entrelazan con los demás, porque tú le haces esto a después viene un karma por esto, te pasa esto, aquí no avanzaste, entonces aquí eliges encarnar para aprender ciertas cosas, esto te va a llevar a lo otro, de manera que una encarnación va a complementar a la otra en un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Y sometiéndose a las leyes compensativas, ¿no? Lo que podríamos llamar las bases, ¿sí? O las reglas del juego, que son física, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Los 7 principios herméticos, ¿sí? Polaridad, magnetismo, generación, causa y efecto, mentalismo, frecuencia, vibración, no sé si se me escapa alguna, solo repetí, polaridad, a ver, sí, bueno, creo que las dije todas. Entonces, estos son las reglas del juego, por así decirlo, los principios. Y todo parte de la conciencia, de la luz, que es el desarrollo de la conciencia, la trascendencia y el libre albedrío. Entonces, una vez partimos de esos puntos, tienes estas 7 reglas y vas a ir tomando decisiones. Ahora, uno podría decir, vale, siendo así, entonces no hay libre albedrío porque ya todo estaba prediseñado. Pero es que incluso la toma de decisiones, o sea, cada toma de decisiones activa o crea una línea nueva de continuidad espacio-tiempo, ¿sí? Una línea de variables de probabilidad y posibilidad cada vez que tomas una nueva decisión. De modo que el Espíritu Santo ya conoce todas las variables, ya sabe lo que vas a elegir, cómo lo vas a elegir. Entonces, si tú eliges ir a la izquierda o a la derecha, las dos cosas ya están preconfiguradas. Esto es como el gato de Schrödinger, ¿sí? Que si está vivo o está muerto dentro de la caja. Es que las dos cosas a la vez, ¿sí? Son las dos cosas. Simplemente cuando tú eliges una, estás operando entonces en una línea espacio-temporal. No significa que otra no exista. Todas las líneas de espacio-temporales existen. Simplemente a medida que ya no son necesarias se van borrando. Esto es similar a como al concepto de las series de Loki, ¿no? De Marvel. Entonces, hay diferentes líneas espaciotemporales dependiendo de las decisiones que tomas, ¿no? Y las que ya no son necesarias, el Espíritu Santo las va desintegrando, ¿vale? Luego ya están las características de que según estos 7 principios, le llamamos de Hermes porque Hermes es el que lo explica, ¿no? Van a ser las causativas a través de o sea, por las cuales se va a ver que hay unas características específicas que tú vas a vivir, que tú lo has elegido. Entonces, lo que es el color de piel, como preguntaste aquí, la nacionalidad, los padres, el estatus económico. Entonces, todo esto está sometido a eso. Por cuanto una cosa que ya has experimentado en la siguiente encarnación, a lo mejor no necesitas repetirla. Necesitas experimentar la otra fase. Entonces, si ya viviste en opulencia, a lo mejor necesitas otra donde no vivas en opulencia para crear un equilibrio. ¿Cómo vas a saberlo todo si solamente estás conociendo una sección? Entonces tienes que vivir muchas cosas. Necesitas tener una cierta cantidad de encarnaciones en un cuerpo femenino, una serie de encarnaciones en un cuerpo masculino, también ir probando de entre raza y raza, un tiempo raza asiática, digamos, otra africana, otra aborigen, otra nórdica, otra caucasiana. Entonces vas conociendo y viviendo las diferentes etapas, ¿sí? Unas veces eres verdugo, otro eres víctima, pero lógicamente esto no es algo que te impone alguien, es algo que tu propio yo superior con el Espíritu Santo prepara. Y desde el futuro ya lo está, ya una parte más elevada de ti ya lo sabe. Es decir, tú vas avanzando, ¿no? Entonces, ya hay una parte de ti, como y toda la película ya se conoce, ¿sí? Toda la película ya está diseñada. Tu ser de cuarta dimensión ya existe, solo que todavía no lo has experimentado porque en la línea del tiempo aún está adelante. Después está el de quinta, y después está el de sexta, que ya se prepara
casi que para terminar. Pues el de sexta está mirando hacia atrás en el tiempo y te está ayudando. O sea, tu propio yo del futuro te está ayudando desde la sexta dimensión, ¿no? Y va ayudándote para que elijas las variables que más te convienen para que el proceso de tiempo de crecimiento no sea tan largo y para que no estés tomando decisiones que te lleven a sufrir. Entonces, este es el concepto de esto es la salvación, salvarte de tomar decisiones que te hagan sufrir, porque al final en eso se remite todo, ese es el abadón, esa es la esclavitud, el dolor, la muerte, ¿no? El sufrimiento. Entonces Él te va a ir ayudando. Y esto lo hace porque es parte del Espíritu Santo. A ese punto ha llegado para poder ayudarte. Y lo haces del final, ya conoce todas las variables y solamente cuando hay una sincronicidad adecuada, ¿sí? Cuando estás en ese estado de conciencia, ¿sí? Elevado, tienes una mejor sincronía con tu yo superior. Entonces Él te puede ayudar, ¿sí? En ese avance para tomar las mejores decisiones. De todas maneras, ¿sí? Tú ya vienes haciendo, o sea, ya venimos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, todo es como que tenemos un jardín, ¿sí? Ahora nos hacemos conscientes, ¿sí? De todo el jardín y decimos, sí, pero ese árbol que está ahí lleva 12 años ahí. Ese árbol que está ahí lleva 380 años, es un árbol muy antiguo. Esas plantas de ahí ya van a morir porque ya les acabó la fase de este año hasta que siembre unas nuevas. Entonces, ya estamos viendo el resultado de un montón de decisiones muy antiguas, como ese árbol de cientos de años. También podemos decir, esto que estoy viviendo ahora mismo, eso es consecuencia de algo que yo hice hace 4 encarnaciones atrás, o sea, hace 800 años, ¿no? De manera que no tiene ningún sentido ni culpar a nadie, ni tampoco pensar que es que hay un caprichoso, un ser superior o mi yo o lo que sea, que me quiso imponer eso. No, eso yo lo creí hace muchísimo tiempo ya. ¿Sí? Cuando aún estaba en otro estado de conciencia, lo que puedo hacer es cómo voy a conllevar esta circunstancia ahora, cómo la voy a eliminar si no me interesa, y cómo voy a preparar para lo siguiente, para los árboles que yo quiero, de los frutos de los árboles que yo quiero recibir dentro de 150 o 200 años, ¿no? Entonces, eso es el punto en el que uno, o sea, donde uno debe pensar realmente, el punto en el que te encuentras ahora mismo y qué es lo que quieres empezar a recibir. ¿Sí? Por eso lo mismo con el concepto de la ley de la atracción. Tú puedes entender eso, pero no significa que ahora mismo yo porque lo pienso, ahora quiero que este aguacatero me dé frutos. Sí, pero es que lo acabas de plantar hace 2 semanas. O sea, tienes que ser coherente que estás en el universo donde se rigen estos principios. En consecuencia, ese árbol va a necesitar mínimo 2 años. Entonces, empieza desde ahora a construir con tus pensamientos, con tus emociones, con tus palabras y con tus acciones lo que quieres empezar a ver dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10, 20 años. Entonces, ese es el pensamiento coherente. Y lo vemos en la naturaleza, como dije antes. La naturaleza es la primera que nos está explicando eso. Porque era más fácil para personas antiguas que no tenían literatura entender determinadas cosas. Porque todas estas cosas que nos están explicando están codificadas en la naturaleza, pero como nos han sacado del mundo natural, casi cada vez hay menos personas que se dedican a la agricultura, que se dedican a conectar con la naturaleza. Estás en un medio artificial que es el de la ciudad, donde todos son aspectos construidos en las últimas décadas y los últimos siglos. No son naturales porque no forman parte de los códigos con los que empezó la raza adámica en este planeta. Entonces, muchas cosas a veces no se entienden cuando leen cierta literatura, ciertas cosas antiguas, incluso no entienden sueños, porque están desconectados de su entorno natural, ¿vale? De modo que, volviendo con el punto este de la elección de cosas, muchas son porque la mente superconsciente las ha elegido así, y otras son porque son el resultado de cosas que diseñaste con la anterioridad, ¿sí? Sea que lo hiciste, digamos, con buena intención preparando algo, o simplemente son el karma de algo que se ha prediseñado y se tiene que depurar, se tiene que limpiar, ¿vale? Material sobre la reencarnación para poder aprender más. Eh, no te sabría decir ahora mismo. Si a lo mejor el trabajo de Laura Rocker, sí, del material de Ra, la ley del uno,
Puede que los trabajos de Jane Roberts, ¿sí? Que ella recibe información de Seth, de una conciencia llamada Seth. Los trabajos de Gary Renard, posiblemente, donde Arten y Pursa le explican muchas cosas. Ha escrito 4 libros hasta donde sé. Bueno, literatura también de Nag Hammadi y de algunos textos de Valentino de Roma, como el Pistis Sophia, creo que le llaman, o Evangelio de Valentino, no sé, tienen a veces manuscritos que lo llaman de diferentes maneras. Ahí te va explicando bastante sobre los procesos de reencarnación. Como dije, el Evangelio de los 12, creo que se llama así. ¿Qué más? Bueno, así haciendo memoria, eso es lo que se me viene a la cabeza. Bueno, sí, como dice Mateo 17:11, pero os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Fíjate que ahí te lo está diciendo, no lo reconocieron. ¿Cómo que no lo reconocieron? Era Elías, pero veían era Juan, pero no lo reconocieron pese a todo. Y no porque no lo reconocieran por el aspecto físico, es porque pese a lo que se les había profetizado, se les había dicho sobre Elías, cuando vino Juan haciendo las obras de Elías, no lo reconocieron. ¿Sí? Lo mismo dijo Yeshua sobre mí mismo. Tanto hablan del Mesías y el Mesías, pero cuando viene no lo reconoce. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Si uno quiere utilizar la palabra reencarnación, sí, bueno, digamos que la reencarnación. Que la palabra a lo mejor puede ser un poquito ambigua, pero dado el caso, pues, creo que es de las palabras más afines, ¿no? Los griegos le llaman mempticosis, o también se le llama transmigración, o sea, la transmigración. Y bueno, pues eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosita que quieran comentar antes de finalizar ya por hoy. A ver. Así será el conocimiento de la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Proverbios 24:14. Entonces el yo superior es el que, a ver, el yo superior es el que quiere lo mejor para mí, y busca que elija el mejor camino. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que no hay ningún camino que puedas decir que es malo, porque al final todos son experiencias. ¿Sí? No puedes simplemente elegir todas las cosas que te gustan o todas las que son agradables y positivas, porque entonces es una persona polarizada. Vas solo cayendo en una dirección. Necesitas conocer las dos cosas para que estés en un punto intermedio. Después de conocer las dos cosas es cuando te equilibras, ¿sí? Tomar las decisiones adecuadas. Y esa es la regla en el universo dual. Necesitas conocer de las dos cosas. No puedes solamente conocer una de ellas porque dirás, pensarás que la perfección está solamente en la luz. No, es incorrecto. Mira la propia naturaleza, tiene luz y oscuridad. Entonces el equilibrio está en conocer las dos cosas, no en practicar las cosas malas. ¿Sí? Que eso hay que saber la diferencia. Y eso es alguna cosa que le explica Yeshua a Yohanan, a Juan, cuando le dice quién fue entonces el que hizo pecar a Eva. ¿Sí? Y dice, ¿no fue acaso la serpiente? Y le dice, la serpiente les dijo que comieran del árbol para que participasen de las cosas del mal. Pero dice, fui yo quien me les aparecí y les dije que probasen del árbol para que sus mentes se despertasen. Entonces, una cosa es que uno entienda algo y otra cosa es que participe de algo. Es como si a ti te gusta, por ejemplo, desde el punto de vista académico o de hobby, estudiar hechicería o brujería y cosas de esas, astrología y cosas de ocultismo, y las conoces y te las sabes de memoria. Otra muy distinta que las practiques, ¿sí? Puede que sepas muchísimo de demonología y este demonio se llama así, y hay que hacer un ritual de esta manera para invocar. Porque te apasiona el tema, te parece interesante, pero no lo practicas porque dices, no, eso a mí me da asco, eso no tiene nada que ver conmigo, es más bien por curiosidad que me gusta el tema. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Puedes conocer un tema y no necesariamente por eso lo practicas. Entonces, eso es lo que quería la conciencia crística que le dice a Adán y Eva, hablando en términos de la metáfora, que conociesen
del árbol del bien y del mal, pero no para que practicasen el mal, sino para que lo conociesen, porque dejarían de ser vulnerables a la tiranía de aquellos arcontes, ¿no? Entonces, sí, el yo superior, o la conciencia de sexta dimensión, pero, que está en el futuro, nos ayuda a elegir las más adecuadas para recortar el camino, ¿vale? Recortar el camino, ¿por qué? Porque hay una serie de cosas que el alma necesita experimentar. Entonces, calcula, necesito 10 millones de años para aprender determinadas cosas. Pues el yo superior dirá, qué ganas de estar sufriendo. Más bien vamos a cortar camino. Entonces, en esta vida va a necesitar tantas encarnaciones. Bueno, en vez de tener 996 encarnaciones, vamos a tratar de acortar unas 38 y aquí va a sufrir de esta manera. Voy a tratar de ayudar para tratar de quitar esto, quitar aquello. Y en la medida que uno pone de su parte, pues se va acortando, y es que hay un momento en que ya no necesitas tantas encarnaciones, ya no necesitas sufrir tantas cosas porque estás acelerando el camino. Eso es a lo que me refiero. No es que quite las cosas malas o te ayude a elegir las que más te gustan, sino ayuda a que se perfeccione de la mejor manera. Hay cosas que tendrá que decir, ahí vas a tener que pasarla mal porque necesitas esa experiencia. Es fundamental para el perfeccionamiento que vas a recibir más adelante. Entonces, sí que necesitas. En cierta encarnación abusaron de ti sexualmente, en otra encarnación te cortaron la cabeza, en otra viviste en la calle, en la pobreza. Dice, es que todas esas te van a perfeccionar, porque aquí mira la cantidad de perdón que vas a necesitar. Pero el que todo el tiempo vivió en paz y en amor, que no necesita perdonar a nadie porque nadie le hizo daño. Entonces no hay perfeccionamiento, no hay completitud en ello. ¿Sí? Bueno, ya la última, que se me acaba el tiempo y tengo clase ahora con Judith. ¿Es real las regresiones que hacen algunos donde se ingresa a lo más profundo de la mente y las personas logran recordar sus vidas pasadas? ¿Tienen alguna utilidad recordar vidas pasadas? A ver, sí se puede hacer, claro, si se sabe hacer de manera adecuada, se puede regresar y se puede acordar vidas anteriores. Ahora, ¿qué es útil? En realidad, más como curiosidad, porque ¿cuál sería la verdadera razón? O sea, que no quiera hacer el problema de cada quien, pero ¿cuál sería analizándolo, cuál sería el objetivo por el cual uno quisiese observar encarnaciones anteriores que uno haya tenido? La sumatoria, al final, ¿de qué te sirve? Tú estás aquí, estás experimentando conscientemente lo que tienes ahora. Ahora, si es como conocimiento, pues, ¿qué te va a enriquecer más? Que hace 3, 4 encarnaciones hacia atrás participaste en una guerra y te mataron y fuiste feliz y tuviste hijos antes y pasó esto y aquello, o leerte un libro donde directamente tú puedas elegir el escritor, puedas elegir la materia y directamente aprendes ya algo constructivo. ¿Cuál de las dos cosas es más útil? O sea, desde mi punto de vista, a mí me parece más enriquecedor elegir un libro donde tú puedas conocer la vida de alguien, ¿sí? Que pasó por ciertas experiencias y salió adelante, y esa experiencia te sirve de enriquecimiento, la de él. Porque a lo mejor tú vas hacia atrás en vidas anteriores y dices, ¿qué tanto me va a enriquecer si toda esta información ya está codificada en mi memoria? ¿Sí? Entonces, no sé. Pero eso es elección de cada quien. Es decir, que uno aprenda lo que uno quiera y tome las decisiones que uno quiera, ¿no? Bueno, ya por hoy concluimos, ¿vale?